Un saludo especial a todas las personas que se conectan a nuestra transmisión en vivo de Ciencia a la Mano, una estrategia de apropiación social del conocimiento promovida por la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y la IPS Universitaria. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, aquí en Colombia y también aquí en Medellín, que es la tuberculosis. Vamos a hablar sobre qué es, cómo se transmite, cómo podemos prevenirla y muchas otras preguntas que nos surgen cuando hablamos de esta enfermedad infecciosa. Mi nombre es Daniel Ruiz, estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia, y desde la Facultad de Medicina nos acompaña un experto que se suma a esta iniciativa para traer todo el conocimiento necesario a la comunidad, el doctor Iván Trompa, médico, infectólogo, profesor de la Facultad de Medicina y especialista de la IPS Universitaria. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy amables a todos y como tú lo mencionas, pues hoy vamos a hablar de un tema exageradamente importante para todos en Colombia porque es una enfermedad muy frecuente de la que desconocemos mucho y de la que tenemos también que difundir esta información al público general. Le recordamos a todas las personas que siguen esta transmisión que tenemos una caja de comentarios donde nos pueden dejar todas sus preguntas, las cuales las vamos a estar leyendo y respondiéndolas con todo el gusto. Ahora sí, entremos en materia. Profe, cuéntenos qué es la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, es parte de un grupo de bacterias todas similares que se contagia por vía aérea y genera una serie de síntomas en ciertas personas que son susceptibles, pero la mayoría de personas que cargamos con esta enfermedad no manifestamos síntomas y es una de las razones por las cuales ha estado con nosotros durante tantos miles de años en la evolución de la raza humana. Esta enfermedad usualmente se manifiesta con síntomas en los pulmones, pero puede comprometer cualquier órgano del cuerpo. Profe, ¿qué tipos de tuberculosis hay? ¿Cuál de estos tipos es la más frecuente? Perfecto, entonces la mayoría de personas que se contagian, como lo dije, no manifiestan ninguna síntoma o signo de la enfermedad tuberculosa, más o menos estamos hablando entre el 80 y el 90% de las personas que se infectan con esta bacteria y la guardan o la guardamos en ciertas cárceles que tenemos de defensa del cuerpo y ahí usualmente se queda a menos de que tengamos alguna condición en que nuestras defensas estén bajas y eso permita que esta bacteria salga de ahí y empiece a generar síntomas porque se empieza a multiplicar dentro de nuestro cuerpo. La tuberculosis afecta, como les digo, a todos los órganos de la economía humana, pero usualmente empieza por los pulmones, síntomas que son respiratorios, crónicos de varias semanas, meses o incluso años, y en personas que tengan susceptibilidad inmunológica, que tengan unas defensas comprometidas, esta enfermedad puede salir de los pulmones y empezar a comprometer cualquier órgano del cuerpo, especialmente el cerebro, los ganglios linfáticos y pues la mayoría de órganos además de esos. Profe, hablando un poco de estos síntomas, ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Cómo son? Muy bien, entonces la enfermedad, como es una enfermedad de todo el cuerpo, suele comenzar con síntomas que son muy inespecíficos, fiebres, malestar general, problemas para trabajar, debilidad, ganas de no hacer nada. Luego de eso, después de algunas semanas o meses, empieza un cuadro de pérdida de peso, más de 5, 6, 7 kilos sin querer buscarlo. Tos, ¿sí? Tos que puede ser con producción de flema o sin producción de flema, escalofríos y sudoración nocturna importante, ¿sí? Sudoración nocturna que obliga a cambiar la ropa de cama después de que uno se levanta. Esos son los síntomas que llamamos generales de la tuberculosis y ya dependiendo de los órganos adicionales a los pulmones que están comprometidos, puede haber más síntomas que son muy diversos, pero la mayoría de personas comienzan por estos síntomas generales. Perfecto. Profe, ¿hay algunas personas que puedan ser más susceptibles a contraer esta enfermedad? Sí, entonces una cosa que toca dejar muy claro es contraer la enfermedad o infectarse y la otra cosa es enfermarse de tuberculosis, ¿cierto? Entonces, para uno infectarse, lo que usualmente necesita es exponerse a la tuberculosis. Los seres humanos, la mayoría de los seres humanos somos susceptibles a la infección por tuberculosis, tengamos las defensas buenas o no.
Es decir, si estamos en contacto con suficiente tiempo y suficiente cantidad de bacterias tuberculosas, existe una alta probabilidad que en nuestros pulmones haya unas células que se contagien con la bacteria y de ahí pues va a pasar lo que tenga que pasar, ya según el estado de las defensas del cuerpo de la persona. Entonces, para infectarse lo que se necesita es estar expuesto a la bacteria. Ahora, para enfermarse, ya ahora sí se requiere que tú o tengas un sistema inmunológico inmaduro, como por ejemplo los niños menores de 5 años o los adultos mayores de 65 años, o en las personas en el medio, que tengas algún problema en tus defensas, que tengas alguna condición, ya sea por tomar medicamentos que bajen las defensas o por tener enfermedades como el VIH o el cáncer o la quimioterapia, que hacen que tus defensas no sean lo mismo y entonces esta infección que ocurrió meses o años atrás, sale de esta cárcel y empieza a producir los síntomas de enfermedad. Profe, ¿qué pasa si a una persona le diagnostican esta enfermedad? ¿Qué pasa con los allegados? ¿Deben hacerse algún tipo de prueba, algún tipo de test? Sí, muy bien. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que aquí en Colombia y en la mayoría de países del mundo es de reporte obligatorio, es decir, cuando una persona, los médicos o el personal de salud le diagnostican tuberculosis a un paciente, nosotros tenemos que llenar una información que debe ir a una base de datos central colombiana que viene desde lo municipal, lo regional y lo nacional, y a partir de esos reportes el sistema de salud, el sistema de salud pública del municipio debe hacer una visita de campo a los familiares del paciente con tuberculosis. ¿Por qué? Porque, como les digo, como esta enfermedad tiene que ver, o el contagio de esta enfermedad tiene que ver con la frecuencia y la cercanía que tienen las personas con los pacientes infectados, pues entonces la familia va a ser una probable fuente de personas que estén infectadas. Entonces ellos van a ir, la Secretaría de Salud del municipio en este caso va a ir a hacer una visita y ahí se van a preguntar pues por los síntomas de los pacientes. Ahora, ¿cuál es el riesgo que tengo yo si tengo un familiar en la casa con tuberculosis? Va a depender de varias cosas. Lo primero y más importante, qué tan cerca estoy de él, qué tanto tiempo tengo en contacto estrecho, definido contacto estrecho como menos de 2 metros de distancia en un ambiente cerrado, más de 1 hora. Estos contactos estrechos, entre más repetidos sean, más cerrados y poco iluminados sean los espacios, es más probable que yo me contagie si mi familiar o si mi allegado tiene tos con producción de flema. Profe, entonces, ¿por cuánto tiempo es contagiosa una persona? Perfecto. Entonces va a depender del tiempo en que lleves de tratamiento. Una vez uno empieza el tratamiento de la tuberculosis, se detecta la tuberculosis y empiezan el tratamiento con las pastillas que debe recibir, más o menos a las 2 semanas la persona deja de ser contagiosa porque la mayoría de bacterias del pulmón han desaparecido o están en proceso de desaparecer. Sin embargo, eso va a depender mucho de cómo están las defensas del paciente, si de verdad el tratamiento ha sido juicioso, si la dosis del tratamiento ha sido apropiada. Para el familiar o digamos para la persona que está preocupada por contagiarse, lo más importante es que uno vea que su familiar se está mejorando, que se le ha quitado la fiebre, que se le ha quitado la tos, que se siente mucho mejor. Si esas cosas están ocurriendo, usted puede decir que a las 2 semanas de estar tratándose, si la persona viene mejorando, ya la posibilidad de contagiarse es muy baja. Perfecto, profe. Muchas gracias por acercarnos a estas generalidades de la tuberculosis. Y le recordamos a todas las personas que están siguiendo la transmisión en este momento que pueden continuar dejándonos sus dudas, los estamos leyendo. Somos LIME, el laboratorio de los sueños, innovación y transformación. Laboratorio en el que encontraremos pruebas de punta en las subespecialidades de hematología, genética, citometría e infecciosas, con el apoyo de pruebas químicas básicas y una amplia oferta en toxicología y farmacología. Por nuestro laboratorio se forman además magísteres en telesalud, ciencias básicas biomédicas, doctores en ciencias clínicas, especialistas médicos en toxicología, medicina deportiva, hematología, patología y, por supuesto, nuestros estudiantes de pregrado en medicina. Somos LIME. Este es un tema que ha generado mucha controversia en algunas ocasiones y ha generado muchos mitos, de los cuales vamos a estar hablando a continuación. La comunidad nos ha dejado ciertas preguntas, así que vamos a verlas a continuación.
La tuberculosis es una enfermedad que afecta principalmente a habitantes de calle o personas con VIH. No, eso es totalmente falso, como ya lo habíamos aclarado al principio. Infectarse con tuberculosis es muy fácil, cualquier persona, no importa su estado inmunológico, se puede infectar. Ahora, enfermarse sí requiere que tú tengas alguna predisposición y hay ciertas condiciones que le dan a uno muy alto riesgo, definido como muchas personas en un año que si no se tratan se van a enfermar, unas de riesgo intermedio y unas de bajo riesgo. Obviamente el VIH está dentro de las de muy alto riesgo, pero existen otras, por ejemplo las personas que están trasplantadas de órganos, ya sea médula ósea o órganos sólidos como riñones o hígado, etcétera. Las personas que están en hemodiálisis, las personas que están en quimioterapias para cáncer, las personas que están recibiendo medicamentos para bajar las defensas de forma intensa porque tienen alguna enfermedad autoinmune, como llamamos, enfermedad donde las defensas están muy exacerbadas. Estas personas también están en riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa si uno no detecta esta infección a tiempo. Vamos con otra pregunta que nos llega a esta hora. ¿Es cierto que el tratamiento para la tuberculosis puede incluir hasta 20 pastillas diarias y durar hasta 6 meses? El tratamiento de la tuberculosis común y corriente, por decirlo así, es un tratamiento que tiene una duración de 6 meses. 6 meses en donde tú vas a estar tomando 4 medicamentos que están metidos en una sola pastilla y que dependiendo de tu peso pues vas a tener que tomar más pastillas o menos, pero siempre van a estar los 4 medicamentos metidos ahí. Este tratamiento va a durar 2 meses y luego si la persona viene mejorando, el tratamiento ya pasa a ser las mismas pastillas según el peso, pero ya solamente 2 medicamentos y no 4. Si el tratamiento es exitoso porque la persona mejora, digamos clínicamente se ve mejor y además las pruebas que le hacemos de laboratorio están bien, se puede dictaminar como curado la persona al mes 6 y ahí se acaba todo. Ahora bien, hay un tipo especial de tuberculosis que se llama tuberculosis resistente, donde detectamos los médicos que esta bacteria ya no es sensible a estos 4 medicamentos, ha perdido sensibilidad a alguno de estos 4 medicamentos o a varios, y en ese caso el tratamiento tiene que ser con medicamentos que sí son mucho más fuertes, que sí son muchas más pastillas y que además no va a durar 6 meses, sino entre 18 y 24 meses. Pero esta es una enfermedad rara, solamente aquí en Colombia el 5% de todas las tuberculosis tienen alguna resistencia y solo el 1 al 2% de las tuberculosis son las tuberculosis que necesitan este tratamiento tan largo y tan tóxico. Perfecto. Nos siguen llegando preguntas. Quisiera saber un poco más sobre la tuberculosis, sus formas de contagio y si da en algunas otras partes del cuerpo, no solamente las vías respiratorias. Muchas gracias. La forma de transmitirse es predominantemente a través de los aerosoles, de las gotas que emite una persona cuando tose, y estas gotas quedan suspendidas en el ambiente y dependiendo si ese ambiente es ventilado o no, o le llega la luz ultravioleta o no, la luz del día, porque la bacteria es muy sensible a la luz del día y además cuando tú estás ventilando pues entonces esto se va a diluir en el aire. Pero si estás en contacto con esto, la principal forma de contagiarse es inhalando este aire que tiene suspendidas las bacterias cuando lo inhalas. Y la enfermedad va a ser pulmonar si es que se llega a desarrollar. Existen otras formas más raras de contagio en donde usted, por ejemplo, puede tener una inoculación porque alguna de estas bacterias puede entrar directamente por la piel a través de punciones, a través de cortaduras, a través de heridas, pero eso es exageradamente raro, eso es una cosa que vemos muy exótica. Y otra forma de contagiarse es cuando el contacto que tienes con una persona es muy estrecho y mucha cantidad de tuberculosis, muchas bacterias que están ahí. La enfermedad puede alojarse arriba, ya no en los pulmones, sino arriba, en la parte de arriba de las vías aéreas, como en la laringe o en la tráquea, y la persona empieza a manifestar síntomas de esa parte de la vía respiratoria, pero esto es una cosa también muy extraña. En resumidas cuentas, el contagio se da por inhalación de aerosoles. Y las manifestaciones clínicas, ya lo habíamos respondido previamente, va a depender si la enfermedad está en algunos de estos órganos del cuerpo. Es de resaltar 2 órganos especialmente, que son los ganglios, porque la tuberculosis de los ganglios es la tuberculosis más frecuente después de la de los pulmones, y esto se va a manifestar por la aparición de las famosas secas o ganglios inflamados en todas las cadenas, en el cuello, en las axilas, en las ingles, y cuando vamos a buscar qué pasa encontramos la tuberculosis metida ahí.
Usualmente estas personas también tienen compromiso en los pulmones, pero puede que no, puede que su único síntoma sea esta fiebre, escalofríos, pérdida de peso, más toda la inflamación de los ganglios. Y la otra que es muy importante es la tuberculosis del sistema nervioso, la tuberculosis del cerebro, que se suele manifestar más con cosas neurológicas, ¿no? Dolor de cabeza, alteración de su estado de conciencia, somnolencia, pérdida de la fuerza, todas estas cosas que tienen que ver con el sistema nervioso central. Quisiera saber si la tuberculosis es una enfermedad que se contagie por compartir platos o vasos o bien besar una persona que está enferma. No, pero eso es un no parcial, porque cuando tú compartes los platos y los vasos y los cubiertos con una persona es porque usualmente compartes la mesa con esa persona. Y compartir la mesa sí es un riesgo para adquirir la tuberculosis, porque pues esto lo aprendimos mucho del COVID, ¿no? Cuando tú estás comiendo y hablando y comiendo es cuando más aerosoles puede generar, incluso más que cuando toses, porque hablar en voz alta genera una cantidad importante de aerosoles. Entonces, no es la losa, pero sí el acto de estar en presencia de esta persona en un ambiente que es cerrado, en un ambiente que tenga poca ventilación. Doctor, ¿es verdad que la tuberculosis no tiene cura pese a tener tratamiento? Bueno, esa pregunta es un poquito compleja, pero en general eso es falso. La tuberculosis es curable, la tuberculosis con el tratamiento que mencionábamos de 6 meses, si la persona es juiciosa con su tratamiento, tiene una posibilidad de curarse del 85%. O sea, la mayoría de personas con tuberculosis se van a curar. Va a haber personas que no se curen y la razón no es que la enfermedad sea incurable, sino que tienen alguna complicación, algún problema, algo pasó durante la terapia, de pronto requerían una cirugía en el pulmón porque ya tenían mucha tuberculosis, el pulmón muy dañado, o de repente tenían algún problema con el medicamento porque estaba chocando con otros medicamentos. Bueno, es una serie de cosas que hace que esas personas no se curen, pero aún así esas personas se pueden volver a retratar y la mayoría se van a curar. Entonces, es un mito que esta es una enfermedad incurable. Ahora bien, las personas que adquirimos, que nos infectamos de la tuberculosis, y digo infectamos porque yo estoy infectado, yo sé que estoy infectado, de hecho el 70% de los colombianos estamos infectados, ¿sí? Es una enfermedad muy frecuente, pero no nos enfermamos, ¿sí? Cuando tú te infectas así, cuando tú estás asintomático, pues digamos que en general usted no puede decir que está curado. Pues la enfermedad está ahí, está latente, se llama ese tipo de tuberculosis, está ahí esperando de repente que haya una oportunidad para salir, pero puede que nunca salga y usted fallezca o se vaya por otras causas, ¿cierto? Entonces por eso te digo que curable es un término un poquito difícil de decir, que se alivia completamente, desaparece la enfermedad y tú te sientes bien, por supuesto que sí, pero muchas personas vamos a cargar esta bacteria pues, durante toda nuestra vida y como un compañero detrás de nosotros. Muchas gracias, profesor. Esperamos que estos puntos hayan quedado bastante claros para la comunidad y ya nos acercamos al final de esta conversación, pero no podemos irnos sin hablar antes de la prevención y el tratamiento. Entonces, profe, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? Muy bien, entonces la principal forma de prevenir contagiarse, pues como ya lo hemos mencionado durante todo este segmento, es tratar de evitar esos escenarios donde va a haber contagio, ¿no? O protegerse al menos, ¿listo? Ya sabemos previamente que en los sitios donde hay acumulación de personas encerradas, donde puede haber personas que tengan estos síntomas respiratorios de más de 2 semanas, porque la forma en que sospechamos nosotros que la persona pueda estar contagiada y enferma es toda persona que tenga más de 2 semanas de tos persistente. Esa es la mejor forma de hacer el diagnóstico. Puede que muchas de esas personas no tengan tuberculosis, pero muchas de ellas sí. Entonces, una persona que lleve más de 2 semanas tosiendo, una forma de prevenir que uno se contagie, si uno conoce a esa persona, es decirle, consulte porque puede que tengas tuberculosis y tratar de evitar los escenarios donde yo voy a tener contacto con estas personas en ambientes cerrados. Todos estamos ya muy claros con eso desde el COVID-19, ¿no? Todos estos ambientes de riesgo de transmisión del COVID aplican mucho también para la tuberculosis. Otra forma de prevenirlo sería vacunándose, ¿cierto? La vacuna realmente, la vacuna que ponemos se llama BCG y se la ponemos a los niños al mes de edad, ¿sí? Esta vacuna no va a prevenir que tú te infectes. Esta vacuna lo que va a prevenir es que tú te enfermes de una enfermedad grave por tuberculosis. Porque los niños muy pequeños tienen una posibilidad de que si se infectan con la tuberculosis, esa tuberculosis se riegue por todo el cuerpo.
Esta vacuna lo que evita es que se riegue la infección, pero no evita que tú te infectes, ¿cierto? ¿Qué otra prevención? Para enfermarse de tuberculosis, hay ciertas condiciones que pueden ser evitables, que generan bajones de defensas y que te podrían dar, en el caso que tú ya estés infectado, una enfermedad tuberculosa. Por ejemplo, la desnutrición. ¿Sí? La desnutrición es una condición que favorece que la bacteria salga de esta cárcel y se riegue y empiece la enfermedad. La drogadicción o el uso de sustancias psicoactivas. Las personas que utilizan o abusan de sustancias psicoactivas, sobre todo el alcoholismo crónico, tienen un riesgo alto de, si tener tuberculosis, reactivarla. Las personas que son diabéticas y no están bien tratadas tienen riesgo también. Entonces, todas estas cosas que pueden ser controlables o evitables, que son condiciones que bajan las defensas, pues son formas de prevenir también que uno se enferme por tuberculosis. Profe, y hablando un poco más de los hábitos saludables, ¿qué tanto influyen? ¿Qué tanto mejoran, digamos, el hecho de tener una buena alimentación, el hecho de hacer ejercicio? O sea, ¿esto previene contraer la enfermedad, o en caso de tenerla y contraerla eventualmente mejora el pronóstico de la misma? Por supuesto que sí. Antes de que existieran los tratamientos que utilizamos ahora, las pastillas o los medicamentos que utilizamos ahora, la forma de tratar la tuberculosis era enviar a la persona por fuera de su casa, ¿sí? Por fuera de su estrés diario, mandarla para un refugio en el campo, pajaritos, una casa muy bonita, y mantenerla ahí entre 1 y 2 años a punta de comida y vida calma. Eso lograba curar la mitad de los pacientes. Entonces, la parte nutricional, la parte de hábitos saludables de vida, la parte de cese de sustancias de abuso, tiene todo que ver con la posibilidad de que usted se enferme de tuberculosis. Y esto lo vemos también muy reflejado en los países que tienen mucha enfermedad tuberculosa. Porque la enfermedad tuberculosa, usted ve, existe mucho donde hay pobreza, existe mucho donde hay hambre, existe mucho donde hay condiciones laborales deficientes, estrés. Y por el contrario, es muy raro encontrar enfermos tuberculosos en sitios donde hay mucho desarrollo y la economía es boyante y no pasan estas cosas. ¿Sí? Profe, y para los turistas que, por ejemplo, quieren venir a Colombia o a otros países que tienen una incidencia alta de esta enfermedad, ¿qué pueden hacer para prevenir ese contagio? Para prevenir el contagio, evitar estos sitios donde va a haber transmisión por aerosoles. Para prevenir la enfermedad, no, pues hay que esperar, ¿cierto? Porque pues de repente alguno de ellos tendrá algún problema de defensa y se va a enfermar una vez que tenga su contagio, pero muchos de ellos no, ¿sí? Otra cosa que es importante de decir es que todo el tiempo los seres humanos, por ejemplo aquí en Colombia, estamos teniendo contacto con la tuberculosis, ¿no? A veces nos montamos en un bus o en el metro a horas pico o en la misa del domingo, ¿sí? Y tenemos contacto con la tuberculosis y nosotros, ¿no? Llega ya hasta donde debe llegar, pero ya hemos tenido una experiencia previa porque ha pasado tantas veces que no nos vamos ni a infectar ni a enfermar. Mientras que la persona extranjera, la persona que viene de un sitio donde nunca hay tuberculosis, pues puede que en uno de estos contactos se infecte y si tiene predisposición puede que se enferme. ¿Sí? Cuando nosotros los trabajadores de la salud tenemos que ver pacientes con sospecha o con confirmación de tuberculosis, tenemos unos protocolos muy estrictos de cómo se deben atender esos pacientes. No solamente lo que nos tenemos que proteger nosotros, sino la logística que debe haber en el sitio, en el centro de salud o en el hospital para evitar que los demás pacientes se contagien, la forma en que manejamos esos pacientes hospitalizados durante su estancia, el uso del equipo de protección personal, como bien lo dije ahorita, en el cual los que no nos queremos contagiar utilizamos la famosa máscara N95 y al paciente le pedimos que siempre utilice su mascarilla común y corriente quirúrgica hasta que por lo menos hayan pasado 2 a 4 semanas de haber iniciado el tratamiento, donde ya no va a ser contagioso. Profe, tú anteriormente nos contaste cómo era el tratamiento de esta enfermedad y por lo que vimos era bastante complejo y extenso en algunas ocasiones. Entonces esto hace que algunos pacientes no se adhieran al tratamiento, no lo lleven a cabo o lo interrumpan inadecuadamente. Sí. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo se hace para que esta adherencia mejore, para que el paciente continúe con el tratamiento? Eso es una excelente pregunta, porque cuando usted tiene un tratamiento tan largo, y mire que dijimos que este tratamiento a las 2 semanas a usted ya lo tiene bien. Entonces muchas personas piensan, yo porque si son 24 semanas de tratamiento y hasta ahora llevo 2 y ya me siento bien porque tengo que tomarme otras 22 semanas de tratamiento. Y tienen toda la razón.
pero las razones que hay detrás de eso es evitar que la enfermedad vuelva a aparecer. A pesar de que estés aliviado, si tú interrumpes el tratamiento antes de los 6 meses, existe un chance muy alto de que en el siguiente año vuelvas y te enfermes. Y lo peor es que vuelve una enfermedad con un riesgo de que sea una tuberculosis de estas resistentes, que hablamos anteriormente, es muy difícil de tratar. Entonces, eso lo sabemos hace muchos años y por esa razón el gobierno nacional y muchos gobiernos de muchos países no le dejan la responsabilidad de tratar la tuberculosis al paciente, sino que le ayudamos al paciente supervisando ese tratamiento. Entonces el tratamiento no es un tratamiento común y corriente que yo formulo y se le entrega al paciente mes a mes, sino que todos los días el paciente debe desplazarse a un centro de salud cercano, o si no tiene posibilidad de desplazarse por sus condiciones de salud, va alguien del sistema de salud municipal hasta la casa y administra el tratamiento supervisado, es decir, yo me siento y la persona enfermera o auxiliar de enfermería me observa cuando yo me los tomo y llena un registro diario que se llama una ficha de tratamiento de tuberculosis todos los días durante 6 meses para ayudar a que el paciente no abandone el tratamiento y se pueda curar y no recaiga en el futuro. Esta misma enfermera también está pendiente de que si falta lo llame y pregunte por qué no vino, ¿cierto? Para tratar de que el paciente no abandone, porque eso es frecuente que pase, y esta estrategia que se llama estrategia estrictamente supervisada ya ha demostrado durante muchos años que es la mejor forma de que los pacientes sean juiciosos y acaben todo su tratamiento. Profe, y si una persona que ya está infectada, que ya tiene la enfermedad, ¿cómo hace para evitar tener unas complicaciones graves o para ponerse en un muy mal estado de salud? Muy bien, lo principal es consultar tempranamente. Si usted lleva más de 2 semanas con fiebre, con escalofríos, que viene perdiendo peso y no sabe por qué, y sobre todo si viene tosiendo durante más de 2 semanas, debe consultar al médico. Probablemente no tenga tuberculosis, pero existe un riesgo importante, sobre todo si se ha expuesto a este tipo de cosas o si tiene alguna enfermedad de las que ya hablamos que le da riesgo de la enfermedad. La mejor forma de evitar complicaciones es consultar inmediatamente usted tenga esos síntomas para que su médico le haga los exámenes correspondientes, se diagnostique temprano y se trate temprano. Perfecto. Bueno, creo que ya hemos hablado de bastantes temas que son muy importantes, seguramente nos quedan faltando muchos otros, pero creo que hemos dado mucha información a la comunidad que le va a servir bastante. Sin embargo, pues como el tema pasa tan rápido, quería agradecerte por todo este valor que le aportas a toda la comunidad en general. Y nada, a las personas que nos acompañan, agradecerles un montón por todas sus preguntas, por todas las dudas que nos dejaron en la caja de comentarios, y recordar que esto fue Ciencia a la Mano, una iniciativa para acercar el conocimiento hacia ustedes, hacia toda la comunidad, y es una iniciativa promovida por la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y la IPS Universitaria. Si quieren tener más información sobre todos esos temas, pueden visitar la página web saludando.medicinauda.co. Ahí tenemos muchos cursos educativos, muchos contenidos que les pueden servir y que son de fácil acceso para todos. Así que nos vemos en el siguiente programa y un saludo a todos, que estén muy bien.